antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, que el Señor les bendiga, que Dios esté con ustedes, bendiciendo sus vidas y haciendo milagros en su vida, el que espera a cada uno de nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos una porción bíblica en Marcos, capítulo 9, versículo 33. Y dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Bueno, el Señor estaba molesto, y ustedes tienen que entender siempre la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Debemos comprender todo el tiempo
cómo es el Señor, cómo es su forma y su omnisciencia. Él estaba preguntando allí, bueno, ¿qué es lo que están discutiendo ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Aunque él ya lo sabía, pero a él siempre le gusta que las personas le digan a él, porque a ver qué, él está viendo qué dicen con su boca, pero él sabe qué hay en el corazón. Esto es lo importante. Usted puede decirle a Dios delante de la gente o en secreto cosas a Dios, pero tenga en cuenta que el Señor sabe, aparte de lo que escucha por su boca, también puede saber en el mismo instante lo que hay en su corazón. Entonces el Señor les pregunta para ver qué es lo que ellos le contestan, ¿sí? Mas ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor, ¿sí? Y este es un problema común entre los seres humanos, porque entre los seres humanos, por lo general, siempre alguien quiere ser el mayor de todos, siempre alguien quiere ser el que manda, pero resulta que en las cosas del reino de Dios es diferente a la forma de que el mundo se dirige, es diferente a la forma a la que el mundo se mueve y hace las cosas, y los puestos, quién lo tiene, si por ejemplo es el mayor en un lugar, es el que tiene el puesto de gerente o el dueño, pero en las cosas del reino de los cielos es diferente. Entonces acá él se sentó y los llamó a los 12. Fíjense ustedes qué hermoso, ¿no? Está el Señor allí, estaba en la casa y le dijo, bueno, vengan para acá, como diciendo, vengan niñitos míos, vengan niñitos que no entienden nada, vengan niñitos que se están peleando por un puesto. Y esto es real también en las iglesias, hay muchas personas que se están peleando por un puesto, ¿sí? Ahora, una de las cosas que deben entender las personas, que más que pelearse por un puesto, cada persona debe pensar en la preparación que tiene que tener para trabajar en la iglesia, en el reino de los cielos, ¿sí? Ese es lo más importante, cómo te preparás para servir en el reino de los cielos, ¿sí? Tenés que saber los mandamientos, tenés que cumplir los mandamientos y tenés que instruirte en la palabra para poderla comunicar a otros y enseñarles lo que otras personas le llaman los misterios. Para nosotros nos es revelado todo misterio y podemos enseñar a otras personas cosas ocultas que otros no entienden, pero a nosotros nos es revelado. Entonces, una de las cosas principales que debe preocuparse cada discípulo, cada siervo de Dios, es prepararse en la palabra, escudriñar las escrituras, ¿sí? Porque las escrituras dice que va a pasar el mundo, todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Así que, entonces dice, los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y este es el gran problema, porque muchos, en realidad, en la vida, quieren ser el jefe para mandar, ¿sí? Y acá el Señor les dice las cosas
al revés de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros creemos. Bueno, si alguno quiere ser el primero, será el último, dice, de todos, y el servidor de todos. Así que una de las cosas que el Señor enseñó es que Él dice que Él había venido a servir, ¿sí? Y muchas veces aquellos que están en un lugar en eminencia en la iglesia, ¿sí? Hablemos de obreros, discípulos y pastores y diáconos, en realidad sí quieren ser el primero, pero no trabajar como se debe trabajar. Entonces el Señor les enseña que aquellos que realmente desean tener un puesto especial en la iglesia, ¿sí? Tiene que ser el último de todos, ¿sí? Muchas personas por ahí lo primero que dicen, bueno, si quiere venir y predicar, vaya y primero limpie los baños, ¿sí? Es lo primero que dicen todos los pastores, todos los predicadores. Pero no necesariamente una persona para ser el primero en la iglesia tiene que ir a hacer eso, sino que debe instruirse en la palabra de Dios, ¿sí? Y debe enseñar a otros sobre la palabra de Dios, ¿sí? Y debe servirle a otros, ¿sí? Eso es lo que el Señor dice. Tiene que ser el último y tiene que ser un servidor de todos. O sea que siempre en lo que respecta a seguir a Jesucristo, va acompañado de servicio, ¿sí? Cumplir los mandamientos, vivir en santidad y servir a los demás. Y hay muchas formas de servir a los demás. Una de las cosas que uno tiene que hacer es servir en la iglesia, servir a los familiares que uno tiene alrededor, servir en todo tiempo, ¿sí? Servir a los amigos, ayudarlos espiritualmente. Eso es lo que uno siempre debe hacer. Así que eso es lo que lo estaba indicando el Señor. Y entonces el Señor dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas personas que sí hablan de Dios y creen todo el tiempo que hablan con Dios nada más, y no saben que para hablar con Dios hay que hablar con Jesucristo primero, hay que recibir a Jesucristo. Entonces el Señor le da un orden para que las personas entiendan que hay un orden espiritualmente en las cosas de Dios. Y bueno, le dice, el que reciba a un niño en mi nombre, ¿sí? Me recibe a mí. Ahí ya está diciendo que primero están los niños, ¿sí? Y si reciben a un niño, está hablando de recibirlo bien, espiritualmente, con cariño, con amor. Me está recibiendo a mí, dice el Señor. Y el que a mí me recibe, en realidad no me está recibiendo a mí, sino está recibiendo a Dios. ¿Por qué?
Porque fíjense que cuando nosotros le decimos a una persona quiere recibir a Jesucristo, nosotros le estamos diciendo algo muy especial. Porque la costumbre, como decía, es dirigirnos a Dios. Pero espiritualmente lo que Dios ha establecido es recibir a Jesucristo. Y si recibimos a Jesucristo, entonces, si recibimos a Jesucristo, recibimos a Dios en nuestro corazón. Porque el orden para el orden en el reino de los cielos es primero recibir a Jesucristo. De esa forma llegamos a la presencia de Dios, ¿sí? De esa forma nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Pero si nosotros no recibimos a Cristo, no llegamos a la presencia de Dios. Así que tengan en cuenta esto. Nadie llega a la presencia de Dios si no es por medio de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere establecer, ¿sí? Primero que nada quiere establecer que Él, primero hay que recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es lo que más ama, porque Él cumplió con los mandamientos. Entonces, si uno quiere realmente quedar bien con Dios, estar bien con Dios, lo primero que hay que hacer es amar a Jesucristo. Pero ¿qué dice el Señor? Si me amáis, cumplid los mandamientos. Siempre está de por medio los mandamientos para llegar a Dios. Primero, cumplir los mandamientos, recibir a Cristo como Señor y Salvador, y entonces podemos entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Por eso dice, bueno, primero dice, el que recibe a un niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino recibe a mi Padre que está en los cielos. Está diciendo, bueno, en realidad así es como a Dios le agrada y es como Dios quiere que se haga, porque ese es el orden, ¿sí? Y dice la palabra, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, ¿sí? Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía, ¿sí? O sea que una de las cosas que, como siempre, los discípulos tenían que aprender es que habían muchas cosas que tenían que aprender, como hoy en día cada uno de nosotros también tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si sabemos cómo dirigirnos dentro del reino de los cielos, también vamos a poder instruir a otros. ¿Y qué pasa? El Señor allí estaba instruyendo a los discípulos, les estaba enseñando el comportamiento, cómo debía ser todo, y vienen con una queja al Señor de que uno estaba echando fuera demonios, pero ellos estaban enojados porque no estaban en el grupo de ellos, sino que era, se puede decir, personas que ya estaban aparte y que habían visto reprender al Señor a los demonios, y lógicamente eso le había gustado. Yo le quiero decir que siempre hablo de esto, que Dios fue lo primero que me dio al comenzar en el Evangelio, y a muchos les gusta el echar fuera demonios.
lo que no les gusta es la forma que hay que consagrarse a Dios para echar fuera a los demonios, y a otros le da muchísimo miedo. Y yo le digo que al que le da miedo, mejor que ni intente echar fuera demonios, ¿sí? Porque puede ser peligroso para él o para otras personas que están alrededor. Así que, bueno, le dicen esto al Señor quejándose, porque en realidad no era de su grupo. Ahora, ¿qué le responde el Señor? Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. O sea que le estaba diciendo, bueno, fíjense que los discípulos dijeron, están echando fuera demonios y no son de mi grupo. Ahora, el Señor, ¿qué es lo que contesta? Que no hay ninguno que haga milagros. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque realmente tanto las enfermedades como los milagros de sanidad y los milagros aquellos donde interviene el Señor haciendo que alguien vuelva a la vida o sea libre de una gravedad, de una enfermedad grave, es más o menos lo mismo. Todo es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? El Señor le dijo, bueno, ninguno que haga milagro después en mi nombre va a hablar mal de mí después, ¿sí? Podrá caer en la fe, pero no negarlo al Señor, porque en el mismo nombre de Jesucristo los ha hecho. Dice el Señor así: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿sí? Así que le estaba diciendo esto: si está con nosotros, haciendo el mismo trabajo, haciendo la misma liberación y los mismos milagros, en realidad no están en contra de nosotros. Están haciendo el trabajo que nosotros estamos haciendo y en cierta forma nos están ayudando en esta obra del reino de los cielos. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta y hay que entender. Que hay personas que a lo mejor esto no lo entienden. Hay iglesias que no creen en la sanidad ni en los milagros. Hay iglesias que no creen en la liberación, que se echan fuera los demonios, ¿sí? Yo puedo entender el parecer de cada persona. ¿Por qué? Porque cada una de las personas, conforme a les fue enseñado por su maestro, eso es lo que aprendieron. Ahora, yo tuve la oportunidad de estar en un lugar que lógicamente no fue casualidad, sino fue el Señor que me llevó y me envió al lugar donde yo comencé a aprender sobre echar fuera demonios, ¿sí? O sea que no es casualidad nada, ¿sí? Y justo fui a comenzar a trabajar en una casa de oración donde el líder de ese lugar, que era un anciano de la iglesia, era un maestro de liberación. Así que yo sé que no fue casualidad, porque ahí fue mi preparación para comenzar a trabajar, a echar fuera demonios. Entonces, si unas personas no lo hacen, es porque le enseñaron que no estaba en la doctrina de esa iglesia. Pero si otras personas lo hacen, y en el caso mío, que yo sé que sí se hace, o porque yo he participado en ello, pues yo no me voy a poner mal porque otro esté echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque está trabajando por el reino de Dios, ¿sí? Para el reino de Dios, ¿sí? Así que esa persona no
no va a estar en mi contra como seguidor de Cristo, sino que me va a estar indicando que está a mi favor también, porque está haciendo lo mismo que yo hago y que hacía el Señor y que nos enseñó el Señor y que nos delegó esa autoridad a nosotros, ¿sí? Porque este es un trabajo que no lo puede hacer cualquiera, sino que Dios es el que le da el don y la autoridad. Pero recuerde siempre que la autoridad está acompañada o viene de la santidad, del ayuno, oración, de cumplir los mandamientos. Entonces va a tener autoridad sobre los demonios y sobre espíritus inmundos, y va a tener también autoridad sobre la misma enfermedad, echando la enfermedad afuera de las personas, ¿sí? Entonces hay que ponerse contento cuando hace alguien un trabajo como el que nosotros hacemos o como el que yo hago, pero les digo que este trabajo, ¿qué requiere? Este trabajo requiere el echar fuera demonios, requiere discernimiento de espíritu sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas veces que hay personas que quieren trabajar en liberación, pero no se les enseñó cuáles eran uno de los requisitos para poder trabajar en liberación. Y las personas piensan que muchas veces es solamente decir palabras o decir en el nombre de Jesucristo. Sí, es en el nombre de Jesucristo que se pueden echar los demonios. Pero ¿qué pasa? Hay personas en las cuales yo he tenido oportunidad de ver que echan afuera demonios, cualquier demonio que se le pasa por la cabeza, que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Es como decir a una persona, o echar fuera de una persona, que salga fuera este espíritu de repollo, por ejemplo, o de tomate. Sí, eso es una gran estupidez, es algo tremendo, porque realmente hasta los demonios se deben de reír de una persona que actúa de esta forma. Entonces, ¿cómo es que se debe hacer este trabajo? Para hacer este trabajo de echar fuera demonios, las personas deben pedirle a Dios discernimiento de espíritus, ¿sí? ¿Para qué es el discernimiento de espíritu? Para que cuando usted vaya a reprender un demonio, ¿sí?, y las personas le cuenten qué le sucedió, usted pueda darse cuenta qué espíritu se metió en la persona. Y si no puede saber de ninguna forma cómo es lo que entró o qué es lo que entró, lo más fácil es decirle a Dios: Dios mío, dame el discernimiento de espíritu, y Dios le va a hablar instantáneamente a su mente y a su corazón el espíritu que está metido en esa persona, y usted con seguridad, entendiendo que Dios habló a su corazón, va a reprender ese espíritu y lo va a echar fuera, ¿sí? Ahora, fíjense bien, yo cómo hago a veces que las personas con lo conocido entiendan lo desconocido. Ustedes han visto los teclados o los pianos que tienen diferentes notas, ¿sí? Entonces, usted no puede marcar en el piano, poner el dedo sobre un dedo sobre, por ejemplo, la tecla que dice do, y usted necesita a lo mejor un fa, ¿sí? Entonces, cuando alguien le escuche, él escuche que en vez de hacer un fa está haciendo un do, las personas que saben música se van a dar cuenta de que usted no tiene conocimiento de la iglesia, de la música, y no tiene conocimiento del trabajo que está haciendo.
Igual son los espíritus. Si usted reprende un espíritu que no es el que está metido dentro de la persona, el espíritu que está metido dentro de la persona se queda tranquilo y quieto. ¿Por qué? Porque están reprendiendo otro espíritu que no es. Por ejemplo, puede tener un espíritu de espiritismo y está reprendiendo un espíritu de, por ejemplo, de magia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Son diferentes espíritus. Entonces, cuando uno va a reprender un espíritu de una persona, uno debe tener el conocimiento de qué espíritu está dentro de esa persona, ¿sí? Ahora, para aquellos que por allí están aprendiendo sobre esto y no han entendido completamente, una de las formas de saber cuando está metido un espíritu de espiritismo en una persona, usted va a sentir en el ambiente el espíritu, si puede discernir los espíritus, va a sentir un espíritu así como que quiere adormecerlo, que quiere dormirlo, y el espíritu ese es el espíritu de espiritismo, ¿sí? Ese espíritu es el que está metido en la persona y está escondido en la persona. Entonces, usted al sentir eso, está discerniendo el espíritu de espiritismo. Y cuando usted lo reprende, ese espíritu inmediatamente se va. Pero recuerde, tiene que tener la autoridad para hacer ese trabajo. Tiene que ser llamado por el Señor y tiene que hacer lo que le he recomendado. ¿Sí? Para la autoridad se necesita santidad, cumplir con los mandamientos, ayuno y oración, y haber sido llamado para el Señor para este trabajo, ¿sí? Entonces, es importante tener el discernimiento de espíritu, cosa de que usted va a reprender y va a reprender el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque el espíritu ese se puede quedar metido dentro de la persona, escondidito, diciendo, bueno, yo no voy a salir de acá porque a mí no me nombraron. Ni tampoco tienen que hacer las personas, porque no tienen el discernimiento, empezar a reprender todos los espíritus que se pueda acordar en su cabeza. No es así, no es así. Se debe a pedirle a Dios la herramienta, que es discernimiento de espíritu. Y Dios se lo va a otorgar, porque si Dios lo ha llamado para ese trabajo, si Dios quiere que haga ese trabajo, Dios le va a dar la herramienta que usted necesita, y es así como va a poder trabajar en una forma correcta dentro de lo que se llama liberación. Así que, hermano y hermana que están escuchando, prepárense si han sido llamados para este trabajo. Es un trabajo hermoso, sí, pero, y no es exclusividad de nadie, pero sí es exclusividad del que el Señor ha llamado y que ha otorgado este don para trabajar, porque no todas las personas están preparadas espiritualmente de la misma forma, ¿sí? Así que a prepararse para servir al Señor conforme a lo que el Señor quiere que hagamos. Dice entonces, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, entre las cosas que enseñaba el Señor, enseñaba sobre cómo tratar a los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ganarnos, ¿sí? Perseverando, porque entrar al reino de los cielos es por fe, pero hay que perseverar en la fe, ¿sí? Para poder llegar al fin de nuestras vidas y poder entrar al reino de los cielos. Entonces, le está diciendo, bueno, cualquiera que ustedes, las personas, le den
un vaso de agua a uno que es de Cristo, a alguno que viene en mi nombre, dice, bueno, esa persona va a estar bien conmigo y va a tener su recompensa, ¿sí? Va a tener una recompensa. Pero siempre yo aconsejo a toda persona, a toda vida, a todos aquellos que están en el reino de los cielos, a todos aquellos que están entrando al reino de los cielos, que nunca estén haciendo las cosas por los premios que puedan recibir, por los regalos que puedan recibir, por las bendiciones que puedan recibir, sino que trabajen para Dios de corazón, ¿sí? Con un corazón limpio, puro, honesto sobre todas las cosas, para que así Dios se complazca con sus vidas. Muchas veces a mí me preguntaban las personas, y me preguntan hoy en día, ¿cómo recibí yo las cosas? ¿Cómo recibí los dones de Dios? Y si yo dijera a una persona cualquiera, por querer hacerme el extraordinario, decirle, sí, yo estuve orando y ayunando años y años y orando horas y horas, realmente voy a mentir, ¿sí? Porque Dios obra tiene multiformas de obrar en las personas, ¿sí? Entonces, cuando a mí me preguntaban esto, yo le decía, mire, una de las cosas que quiere, si puede hacerlo con Dios, es ser honesto con Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo recibí las cosas por hacer grandes cosas. No recibí lo de Dios por hacer grandes cosas. Lo recibí porque Dios dice que el Espíritu Santo da a quien quiere y en la cantidad que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nada que recibimos es porque por mérito propio, sino que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios y es para el crecimiento de su iglesia. Así que si ha recibido de Dios, tenga cuidado, mucho cuidado de no ser orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta a la gente que es orgullosa, ¿sí? Debe seguir siendo humilde. A medida que Dios le dé dones y dones y dones, pues sea cada vez más y más humilde de lo que pueda ser, porque de esa forma Dios lo va a bendecir en gran manera. Y fíjense que Dios, cuando se trata de los talentos, dice, bueno, al que tiene, Dios le va a dar más, pero al que no tiene, Dios le va a quitar aún lo que no tiene. O sea que en las cosas del Señor debemos ser humildes para poder trabajar en su reino. Así que hermano, hermana y amigo, amiga que escucha, que el Señor les bendiga, y si usted está en las cosas de liberación en la iglesia, pues mande mensajes para que yo pueda ayudarle más en lo que es liberación, ¿sí? Que el Señor les bendiga mucho y que Dios esté prosperándolos en todo, ¿sí? En todo, especialmente espiritualmente, ¿sí? Que Dios los prospere espiritualmente. Que el Señor les bendiga.
Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú